Hola y bienvenidos a Polcast, un podcast sobre la política y actualidad colombiana. Hoy hablaremos con Diana, Caterín, Juan Pablo y Daniel acerca de la coyuntura que el país enfrenta gracias a la pandemia. El 17 de marzo de este año, por medio del decreto 410 de 2020, el presidente Iván Duque declaró el estado de emergencia económica y social por la grave situación sanitaria que supone el COVID-19 para Colombia. Se llevaron a cabo diversos decretos ampliando el aislamiento obligatorio, que duró desde marzo hasta septiembre. Para finales de este mes, el Ministerio de Salud confirma más de 770.000 casos positivos y lamenta más de 24.000 muertes a causa de esta pandemia. Por otro lado, el Banco de la República estima pérdidas mensuales que representan hasta el 6% del PIB nacional y argumenta que algunas regiones se verán más afectadas que otras. La tasa de desempleo en julio, según el DANE, fue del 20.2%. A raíz de esta situación, el presidente ha usado su facultad para expedir decretos con fuerza de ley para hacer frente a las afectaciones económicas, sanitarias y sociales que ha traído el COVID-19. Bueno, Juan Pablo, y cuéntanos, ¿tú qué opinas de esta situación? A propósito de las medidas adoptadas por el Ejecutivo, su efectividad inmediata se ha resumido en los auxilios y ayudas a las poblaciones más vulnerables por la pandemia. A su vez, la pandemia ha afectado el régimen político en cuanto a su autoridad frente a la realidad nacional. La disonancia entre lo que dicta el gobierno y lo hecho por gobiernos locales, causada por distintas perspectivas para afrontar la coyuntura. Asimismo, estos decretos del Ejecutivo han sido cuestionados dada su naturaleza, señalados de ser impertinentes para la solución de la crisis sanitaria. Muchas gracias, Juan Pablo. Ahora vamos a hablar un poco con Diana, quien nos va a contar cómo el panorama mundial se ha visto afectado por esta coyuntura y qué tiene que ver Colombia o cómo se ve afectada por esto. Hola Laura, de primera mano te agradezco por haberme invitado a este podcast, pues considero completamente indispensable la discusión en torno al papel del Estado en estos tiempos de pandemia. En esta intervención, por tanto, me concentraré en otros aspectos, además de los que se acaban de mencionar, que considero deben ser objeto de reflexión en esta situación. Con lo que ha ocurrido, es de pleno conocimiento público que para los estados alrededor del mundo no ha sido tarea fácil enfrentar esta coyuntura, que se presenta gracias al COVID. Y considero que para un país como Colombia, donde hay una debilidad institucional evidente, esto no ha sido diferente. Entonces, hemos visto cómo la pandemia ha obligado a los gobiernos a aumentar su inversión en distintos ámbitos, como en salud, de manera acelerada, para poder hacer frente a los retos impuestos por los efectos de esta enfermedad. No obstante, considero que debemos tener en cuenta que esta situación hasta ahora está comenzando y que en un futuro próximo el Estado, como protector y garante de derechos, tendrá otros retos relacionados con, por ejemplo, la forma en que operan las viejas nuevas desigualdades que se han agravado en el país, en cuanto, condiciones de vida o el salario mínimo, teniendo en cuenta que en el caso de América Latina los estados de bienestar son débiles y se vieron gravemente afectados por la parálisis económica vivida. Por otro lado, respecto también a la poca importancia que se le está dando a temas más allá de la salud física, como la salud mental, la ansiedad y el miedo, que deberán ser tratados en un futuro de manera efectiva y eficiente. Finalmente, estimo importante recalcar que el reto de producción global de la vacuna es inmenso, pues existe una deficiencia institucional, como ya dije, en el país que limitará la producción en masa de la vacuna. Y también es necesario, frente a esto, pensar en factores éticos, como una vez que tengamos la vacuna, ¿a quién se la vamos a dar primero? Y también siento que es necesario que rompamos con la idea de que con el desarrollo de la vacuna, el COVID-19 desaparecerá de nuestra sociedad, pues considero que esto va para largo. Y bueno, pues eso es todo por ahora. Muchas gracias a todos. Reitero, Laura, que gracias también por hacerme parte de esta iniciativa y espero que todos los oyentes se estén cuidando mucho en sus casas. El país se inundó de decretos, resoluciones y normas como nunca en ningún gobierno. Algunas nada tienen que ver con la pandemia. De 164 decretos, solamente 5 se refieren a la salud. Varios tocaron temas sensibles para la sociedad, como las pensiones, la eliminación de aranceles para las importaciones, la enajenación de bienes públicos, entre otros.
Llama la atención que muy pocos fueron dirigidos a los sectores sociales y todos, absolutamente todos, carecieron de perspectivas de género, permitiendo que los efectos de esta pandemia recaigan mayoritariamente en las mujeres. Acabamos de escuchar el discurso de la oposición durante la instalación del Congreso en esta legislatura y creo que nos muestra muy bien la importancia que han tenido los partidos políticos en esta pandemia. Por supuesto, como ya mencionó mi compañero panelista, el Ejecutivo ha sido el que más ha promulgado decretos con fuerza de ley, pues, por supuesto por la situación del estado de emergencia que está decretado. Sin embargo, un decreto del presidente, en especial el decreto 491, permitió al Congreso sesionar virtualmente, mostrando que el Congreso sí ha tenido esta función deliberativa y de decisión de promulgar leyes en esta pandemia y sobre esta pandemia. Pues por supuesto, este artículo 12 de este decreto fue declarado inexequible por la Corte Constitucional, generando un debate jurídico importante sobre las sesiones del Congreso. Pero durante este periodo de sesiones virtuales se promulgaron proyectos de ley importantes, se aprobaron proyectos de ley importantes como la creación de la Bogotá Región, amnistías para comparendos de tránsito, que las prácticas de los universitarios contaran con experiencia laboral, que se legalizarán predios, se van a legalizar un alto número de predios que ayuda mucho a la población. Sin embargo, lo más destacable de la importancia de los partidos políticos, yo considero que es esta función de control que tiene. El Congreso tiene la función de control sobre el presidente, de ver cómo ha manejado la crisis el Ejecutivo. Y ahí considero que el discurso de Aida Bella ejemplifica muy bien esta función y los argumentos y las posiciones que tiene el Congreso sobre el manejo de la crisis que ha tenido Duque. Por un lado, pues el Senado aprobó la mayoría aprobó los decretos promulgados durante la extensión del estado de emergencia, del estado de emergencia sanitaria, por la mayoría. Sin embargo, la oposición, y como mostró otra vez el discurso que escuchamos anteriormente, ha sido muy crítica con el manejo de la crisis por parte del gobierno. Argumentan que de los 164 decretos, tan solo 5 se refieren a la salud, que no hay claridad en las cifras que presenta el gobierno sobre el manejo y los recursos, que no se ha dado un buen manejo de los recursos. Cuestionan la atención que ha tenido el gobierno hacia poblaciones vulnerables, hacia sujetos de especial protección constitucional, hacia los indígenas, hacia ciertas regiones, por ejemplo, el Chocó o el Amazonas. Esa atención que ha tenido el gobierno hacia estas ciertas zonas es muy criticada por la oposición. Y en este punto considero que es importante tener en cuenta que los partidos son estos vehículos de representación del pueblo y ellos deben prestar muchísima atención y deben denunciar si existe un manejo prudente o ineficaz durante una crisis. Pues son ellos los que nos representan a nosotros como pueblo y los que tienen una voz y un control sobre el presidente en estos casos. Y por último, a modo de conclusión, considero que es importante recordar que un estado de excepción es exclusivamente para regular y brindar soluciones para sobrepasar la emergencia que se está dando y no para que el Ejecutivo regule y decrete sobre lo que quiera, como ha ocurrido durante muchos años durante muchos siglos antes de la Constitución del 91 en este país. Además, el país no goza de una soberanía que le garantice poder atender a la totalidad de sus habitantes. La soberanía colombiana se puede abordar desde diferentes perspectivas. Una forma de medirla puede ser a través de su infraestructura. En el diario La República, recientemente se habló de algunos informes que califican el desarrollo de la infraestructura en diversos países, y Colombia no se encuentra bien rankeado. En el informe que realiza el IMD, el país está al final del listado, pues ocupa el puesto 46 de 63 economías estudiadas. En el ranking del Foro Económico Mundial, se ubica en la segunda parte de la tabla, en la posición 81 entre 141 naciones. Y en el Doing Business, que elabora el Banco Mundial, está en la mitad de la lista, al ocupar el lugar 89 de 190 países. Lo anterior da cuenta solo de uno de los panoramas desde los cuales es posible acercarse a analizar la soberanía nacional, pero permite
hacerse una imagen de la deuda que Colombia se tiene a sí misma para llegar efectivamente a todos sus habitantes. Durante esta coyuntura, la insuficiente soberanía debilita al Estado y supone un reto más grande para el gobierno de turno, pues al no tener una infraestructura suficiente para llegar a cada rincón del país, se entorpece la implementación de medidas necesarias para reducir el número de contagios, evitar mayor propagación del virus y garantizar atención de calidad sanitaria para todos los habitantes del país. Muchas gracias, Catherine y Daniel, por su intervención. Esto ha sido todo por hoy. Los esperamos en una próxima edición.